Dice Pablo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Que nos dejemos transformar por el Espíritu Santo. Que dejemos que el Espíritu Santo haga de nosotros nuevas criaturas, con una mente nueva, una mente que entienda la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Eso solamente se logra entendiendo, conociendo las Escrituras. El mundo es un molde y nosotros tenemos que salir de ese molde, no tenemos que pensar como el mundo. De eso se trata entonces los capítulos 2 en adelante hasta el final. Y Pablo nos muestra en diferentes áreas de nuestra vida que tenemos que dejarnos transformar con respecto a nosotros mismos, a la iglesia, inclusive con los enemigos, con los gobernantes. Tenemos que discernir al tiempo en que estamos viviendo. Tenemos que estar despiertos, porque los tiempos son malos, porque hay oscuridad alrededor nuestro. Tenemos que estar preparados. Y habla de un amor sin fingimiento, un amor sincero. Y en el capítulo 14, Pablo se detiene a hablar específicamente de la relación entre hermanos y de las divisiones que pueden haber, que de hecho había en la iglesia de Roma. Y en el capítulo 15 continúa hablando de eso hasta la mitad. Habla de hermanos fuertes y hermanos débiles. El capítulo 14 comienza diciendo a los fuertes: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y el débil en la fe, en este proceso de transformación de nuestra mente, podemos decir que el débil en la fe está un pasito atrás, de eso se trata. Todos estamos caminando esta vida de santificación. Bueno, hay algunos que están un poquito más adelante, que entienden, que su mente ha sido renovada en aspectos que otros todavía no. El caso de la iglesia en Roma era muy particular porque había muchos hermanos de origen judío que todavía entendían que debían respetar ciertos días o que no debían comer carne porque la carne en las carnicerías era muy probable que hubiera sido sacrificada a los ídolos, entonces preferían comer verduras. Pablo lo llama los débiles en la fe. Y los fuertes son los que no tenían, estaban convencidos de su libertad en Cristo, que sabían que no tenían que andar guardando ciertas ceremonias o ciertos asuntos porque eran libres, porque Cristo ya los libertó. El hecho es que tenían esa comprensión, pero les faltaba amor. Entonces Pablo le habla a los fuertes y le dicen: no menosprecien a los débiles. Y los débiles, creyéndose más espirituales, que al guardar esas cosas estaban más cerca de Dios, juzgaban a los fuertes. Entonces la iglesia se estaba dividiendo en cosas tan secundarias. Entonces, bueno, el capítulo 14 habla de esto, que no hay que menospreciar a unos ni juzgar a otros, que debemos soportarnos, que es preferible, le dice a los fuertes, bueno, dejar de lado la libertad voluntariamente con el propósito de no ser de tropiezo a alguien, a algún hermano. Y el capítulo 15 continúa con este asunto. El reino de Dios no tiene que ver con
comida ni bebida, son cosas secundarias. Tiene que ver con gozo y paz en el Espíritu Santo. Tiene que haber armonía entre los hermanos. Tenemos que recordar también que había en ese tiempo falsos maestros que llevaban a que enseñaban que los cristianos tenían que primero hacerse judíos para poder ser después cristianos, que se tenían que circuncidar, que debían cuidar la ley. Falsas enseñanzas, pero bueno, había hermanos que escucharon a esos falsos maestros, por ejemplo, y que después escuchan la verdad, y bueno, esas cosas todavía les afectan. Es como si nosotros viene un hermano de alguna iglesia donde se practican ciertas cosas que no son bíblicas, y nosotros no lo vamos a menospreciar. ¿Lo vamos a recibir o no? No lo vamos a tosigar con nuestra fe madura, sino que vamos a tenerle paciencia. De eso se trata. Y eso es lo que está diciendo Pablo a la iglesia. En el libro de Colosenses, en capítulo 2, versículo 16, leemos lo siguiente. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Esto es lo que enseñaban los falsos maestros, los judaizantes, que había que guardar el día de reposo, que había que no había que comer carne, esas cosas. Esos son los judaizantes que enseñan estas falsas doctrinas. Más adelante continúa en el versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, acuérdate que nosotros ya, Pablo nos dice que tenemos que renovarnos, no tenemos que andar pensando como el mundo, como la gente de este siglo. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todo se destruye con el uso? Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en cuanto a culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esta era la enseñanza de los judaizantes y muchos escucharon estas enseñanzas. Pero eran verdaderos cristianos. Eran verdaderos cristianos que en estos aspectos, en estas cosas, tenían confusión. Y no había que menospreciarlos. Ahora Pablo, en el capítulo 15, comienza hablando directamente a los fuertes, y dice así. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles. Los gentiles esperarán en él.
Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En este punto se termina la parte de enseñanza. Hasta acá llega la carta en cuanto a enseñanza. Después, a partir de la segunda parte de este capítulo y el capítulo 16, ya es la conclusión, el final y las despedidas. Así que bueno, hoy podemos decir que estamos terminando con el cuerpo de la carta a los romanos, hablando de amor fraternal. Y Pablo le dice a los que son fuertes, dice, debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Los fuertes, los que tienen la gracia de parte de Dios de entender la libertad en Cristo, de entender la obra de Cristo en la vida práctica, aquellos que son así, que tienen ese beneficio, bueno, entonces debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Fíjate que Pablo se identifica con los fuertes, hablando en primera persona del plural. Él entiende que es así, que los fuertes tienen razón, lo acabamos de leer en Colosenses. Son rudimentos del mundo, son cosas que no tienen ningún valor. Pero primero está el amor. Primero está el amor. Entonces, esa libertad, ese entendimiento que tenemos, nos da, fíjate qué paradoja, ¿no? Nos da la obligación, siendo libres, nos da la obligación de someternos al otro. Nos da la obligación de soportar las flaquezas de los débiles. Los débiles son creyentes verdaderos, pero tienen flaquezas. No es que son en todo sentido débiles. No, son débiles en ciertos aspectos. Por eso se llama flaqueza. Debemos soportar aquellos aspectos donde los débiles son débiles, donde tienen flaquezas. Por ejemplo, bueno, en el caso de, para algunos romanos, comer verduras y no comer carne. Guardar el día de reposo. Son flaquezas, no sirven, en realidad no tienen ningún valor. Pero nosotros tenemos que soportar eso, una flaqueza. Ahora, no está diciendo, bueno, tengámosles paciencia. No está diciendo, seamos, condescendientes. Está diciendo que soportemos sus flaquezas. Dice Pablo en 1 Corintios 10:33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Entonces no solamente se trata de soportar con indulgencia, sino que está diciendo que tenemos que sobrellevar esas cargas. En Gálatas 6:2 dice, sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Debemos ayudarlos a esos hermanos. Debemos participar activamente para que ellos puedan crecer. No tenemos que buscar nuestro propio agrado, no tenemos que agradarnos a nosotros mismos. Buscar nuestro propio agrado a costillas o a costa de la fe de estos hermanos débiles. Lo que está diciendo Pablo, cuando dice no debemos agradarnos a nosotros mismos, está diciendo que aquel que tiene la mente renovada no está pensando en sí mismo. Aquel que ha sido transformado o que se está siendo transformado por el Espíritu Santo y que conoce las Escrituras, no se está fijando en su propio beneficio, sino que busca agradar a Dios. Su vida, como leíamos también en Romanos 12, versículo 1, es un sacrificio vivo a Dios. Entonces nosotros estamos buscando agradar a Dios. Y sabemos que lo que a Dios le agrada no es que estemos pensando en nosotros, sino que estemos también velando por el otro. De eso se trata.
Cada uno de vosotros, dice, agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y esto es importante, porque no está diciendo que lo agrademos en todo sentido, a toda costa. No está diciendo, bueno, ganémonos la simpatía del hermano. No está diciendo eso. Mirá lo que dice Pablo en Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hay un aspecto de agradar a otros que es negativo. Yo no puedo estar pendiente de agradar a los demás en todo. Porque si busca agradar a los hombres, también les va a agradar que yo aliviane el Evangelio, por ejemplo. Y eso es lo que hace la iglesia hoy día, la iglesia evangélica hoy día. Busca agradar a todos, y esto no es lo que Dios aprueba. Pablo dice, no, nosotros tenemos que buscar agradar a Dios. El hecho de buscar la simpatía a toda costa es lo que, por ejemplo, hizo Absalón. Quería agradar porque quería obtener beneficios. En 2 Samuel 15:2 leemos lo siguiente, es la Nueva Traducción Viviente. Cada mañana se levantaba temprano e iba a la puerta de la ciudad, y cuando la gente llevaba un caso al rey para que lo juzgara, Absalón le preguntaba de qué parte de Israel era, y la persona le mencionaba a qué tribu pertenecía. Entonces Absalón le decía, usted tiene muy buenos argumentos a su favor. Es una pena que el rey no tenga disponible a nadie para que los escuche. Qué lástima que no soy el juez. Si lo fuera, todos podrían traerme sus casos para que los juzgara y yo les haría justicia. Cuando alguien trataba de inclinarse ante él, no lo permitía. En cambio, lo tomaba de la mano y lo besaba. Absalón hacía esto con todos los que venían al rey por justicia, y de este modo se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel. Esta actitud horrible de buscar la simpatía con tal de obtener un resultado para sí mismo, es lo que hace un gran porcentaje de la iglesia evangélica hoy. Es tremendo decirlo, pero es lo que pasa. Predicadores que hablan lo que a la gente le agrada escuchar. Les da ánimo, les habla de progreso, de éxito, de aceptación. Esto no es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que nosotros tenemos que agradar en lo que es bueno para edificación. Agradar en lo que es bueno para edificación. Lo que nosotros perseguimos es el crecimiento, la madurez del hermano. Por eso no es que nosotros sabemos que él tiene una flaqueza y evitamos el tema. Bueno, no hablemos de eso. No, nosotros vamos a tratar, como lo hace Pablo en Colosenses veíamos que escribió claramente, vamos a tratar de que esa persona venga cada vez más a la verdad. Pero fíjate lo que dice Efesios 4:15. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Entonces nosotros guiamos al hermano, por eso soportamos las cargas juntos, porque lo estamos llevando, ayudando a que él también pueda gozar de la libertad en Cristo, en amor. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ahí tenés el más grande y el más sublime de los ejemplos. Cristo no buscó su propia conveniencia, no buscó su placer. En 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahí tenés entonces el mejor de los ejemplos. Y Pablo está citando
cuando dice los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, está citando el Salmo 69:9. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Me consumió el celo de tu casa. Soportó los insultos, soportó los vituperios por el celo de la casa de Dios, por el celo de Dios, por el celo de la iglesia. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Cristo debió sufrir esos vituperios. Nosotros bien podemos dejar de lado nuestra libertad momentáneamente por el bien de un hermano más débil. Y también cuando habla de esto, de vituperios, probablemente se esté refiriendo a que no estamos hablando de que los hermanos débiles eran un tesoro. Probablemente los hermanos débiles criticaban, juzgaban duramente a los que no eran como ellos. Entonces, Cristo sufrió vituperios. Vos también podés sufrir vituperios sin ofenderte, sin enojarte, de parte de tus hermanos. Porque lo importante no sos vos. Lo importante no sos vos. Amar a Dios y amar al prójimo. Ese es el cambio de nuestra mente. ¿Sí? Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Él cita el Salmo 69, ¿dije? Él cita el Salmo 69, porque todo lo que se escribió antes, ese Salmo y todo lo que se escribió antes, sirve, dice, para nuestra enseñanza, no para nuestro crecimiento intelectual, sino para que nosotros aprendamos a aplicarnos a nuestras vidas. De eso se trata la renovación de nuestro entendimiento. Entender, conocer a Dios mediante la Escritura, mediante las cosas que se escribieron, para nuestro beneficio. Y él dice que hay dos cosas necesarias, fíjate. Dos cosas necesarias que son la paciencia y la consolación. Porque la paciencia, vos sabés que es un fruto del Espíritu, ¿no? ¿Y por qué viene la paciencia? Lo hemos dicho muchas veces. Por las pruebas. Entonces, ¿qué es la paciencia en definitiva? Es la capacidad de soportar pruebas sin enojarnos, sin ira, sin desesperación, sin decepción, sin frustración, sino con precisamente paciencia. ¿Y cómo se logra? ¿Cómo el Espíritu Santo logra ese fruto en nosotros? Bueno, precisamente haciéndonos pasar por esas pruebas. Es necesario, Pedro dice, es necesario que pasen por diversas pruebas. Y en Romanos 5:3, el apóstol Pablo dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Porque cuando todo está bien, bueno, nuestra paciencia no es probada. Pero cuando un hermano te vitupera, cuando estás manejando y alguien hace algo que, bueno, no te gusta o que te pone en una situación de riesgo, cuando un compañero de trabajo se burla de tu fe, bueno, ahí es donde Dios trabaja tu paciencia. Entonces, las pruebas producen paciencia siempre y cuando vos las interpretes a la luz de la Escritura. Porque no podés soportar vos las pruebas porque sí. La paciencia como fruto del Espíritu es cuando vos podés ver las pruebas a través de la óptica de la Escritura. Tu mente ha sido renovada y vos sabés que esas pruebas, cualquiera sea,
como dice Romano, ¿qué dice la Escritura? Nos ayuda bien. Que es la voluntad de Dios, y que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Entonces vos estás entendiendo las circunstancias a través de la Escritura y eso fortalece tu paciencia. Paciencia y consolación, dice, ¿no? De las Escrituras, porque la Escritura no solamente promueve tu paciencia, sino que también promueve tu paciencia. Voy a retractar. La Escritura también promueve tu paciencia a través de herirte, porque te hiere. Si vos lees la Escritura con entendimiento, no podés no salir herido. Es una espada. Es una espada de dos filos. Mirá cómo lo describe Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. La Escritura te muestra lo que sos, cómo sos, más allá de lo que vos mismo entendés. Y eso duele, pero a la vez que la espada te hiere, te sana, porque viene acompañada de todas esas promesas maravillosas, como la que leíamos recién. Todas las cosas nos ayudan a bien. Que Dios es por nosotros, que estamos en sus manos. Entonces, encontramos consolación en las Escrituras. Y la paciencia y la consolación de las Escrituras nos llevan a tener esperanza. Esperanza porque esto no es todo. Porque hay un propósito que se está llevando adelante, un plan de Dios, y que nosotros estamos en ese plan. Aunque todo esté mal alrededor nuestro, Dios está cumpliendo su plan y un día vamos a estar con el Señor. Y esa esperanza no defrauda. Así dice la Nueva Traducción Viviente, Romanos 5:4. Y la resistencia, la paciencia, desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos que con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Entonces, tenemos eso, Tenemos la paciencia y la consolación de las Escrituras para soportar pruebas y para soportar también a aquellos hermanos que, no son tan fáciles de llevar. Tenemos la mente renovada o en transformación, ¿sí? Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto de lo que estoy hablando solamente Dios lo hace. Él es la fuente de la paciencia y de la consolación. Es una obra del Espíritu Santo. Por eso Pablo ora, para que por medio de la paciencia y la consolación mantengamos la unidad de la iglesia. Porque eso es importante, eso es lo importante. Que la iglesia permanezca unida, no que haya divisiones entre, este es débil, este es fuerte. Armonía unos con otros. Según dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros el mismo sentir según Cristo Jesús. El mismo sentir según Cristo Jesús. Quiere decir que según el ejemplo de Cristo Jesús y según la enseñanza de Cristo Jesús. ¿Por qué nos iban a conocer? El mundo nos iba a conocer porque nos mordemos los unos a los otros, porque nos criticamos los unos a los otros, no, porque nos amamos los unos a los otros. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Unánimes, de un mismo ánimo, de un mismo pensamiento. Esto no quiere decir que tenemos que pensar igual en todos los aspectos.
No es eso lo que está diciendo. Está diciendo que tenemos que tener el mismo amor, el mismo ánimo. Hay cosas que, secundarias que no son tan importantes. Tenemos que pensar lo mismo en las cosas importantes. Mirá lo que dice Efesios, capítulo 4. También creo que es la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense en las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Esto es lo que nos une. No podemos dejar que cosas secundarias nos desunan. Tenemos que ser humildes y hacer todo el esfuerzo posible para que haya comunión entre nosotros. Y vuelvo a repetirte, nunca tenés permiso para ofenderte. No. Si Cristo sufrió vituperios, ¿por qué no vas a soportarlos vos? Cuando hay unidad en la iglesia, Dios es glorificado. Juan 17:22, cuando el Señor oraba, ahí en el aposento alto, dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esto glorifica a Dios. Entonces, cuando dejamos de disputar los unos con los otros, de criticarnos los unos a los otros, Dios es glorificado. Y vos pensarás que Pablo la tenía fácil. Vos tenés que decir, bueno, Pablo. Cuando Pablo escribía esto, hablando de amarnos y de soportarnos, Pablo estaba en Corinto. ¿Y vos sabés cómo la iglesia de Corinto trató a Pablo? Todo lo que tuvo que sufrir Pablo por esos hermanos que había hermanos que directamente se le oponían y lo atacaban y hablaban mal de él y lo despreciaban. Había divisiones, falta de amor. Y verdaderamente cualquiera se hubiera levantado, se hubiera ido. Y Pablo permanecía. Y estaba ahí en Corinto, soportando las ofensas y escribiéndole a los hermanos en Roma, amén, manténganse firmes, busquen el bien del otro, no el de ustedes. Por tanto, dice Pablo, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. En el capítulo 14 comenzaba diciendo a los fuertes que reciban a los débiles. Ahora Pablo está hablando a los dos grupos. Está diciendo, recíbanse los unos a los otros. Fuertes reciban a los débiles, débiles reciban a los fuertes. De esa manera Dios es glorificado. Como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y cuando dice como también Cristo nos recibió, a ver, por tanto recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Cristo sufrió lo que vos nunca vas a sufrir. Cristo se humilló como vos nunca vas a ser humillado. Entonces, bien podemos recibirnos los unos a los otros. Si Él nos recibió,
siendo que sufrió todo lo que sufrió por nosotros. Entonces, los pecadores salvos podemos soportar al hermano. ¿Qué te parece? ¿Sí? Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que a los gentiles glorifiquen a Dios por sus misericordias. Cristo vino, dice, en primer lugar, para ser siervo de los de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios a los judíos. Cristo vino, en primer lugar, a predicar a los judíos y mostrarles que la verdad de Dios, las promesas que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob, se cumplen. El pacto, el famoso pacto. Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y este pacto, esta promesa, se repite una y otra vez. Se repite varias veces a Abraham, se lo repite a Jacob. Este es el pacto, la promesa. Y Cristo vino a cumplir eso. Él es la simiente de Abraham. Entonces, cuando el Señor vino, mandó a sus discípulos a predicarle ¿a quién? A las tribus de Israel. Mateo 10:5. A estos 12 vino Jesús, les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Mateo 15:24 dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Juan 1:11 dice, y a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Entonces, en primer lugar vino por los judíos, y cumplió lo que Dios había dicho a los patriarcas, la promesa. Pero ya en esa promesa estaba implícito que se iba a abrir la salvación a los gentiles, porque dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahí entramos nosotros. ¿Por qué hizo esto? Para que nosotros, que no hemos recibido ninguna promesa, también recibamos su misericordia y Dios sea glorificado. Por eso Pablo, cuando empieza la carta a los Romanos, en el versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Entonces, así nos recibió Cristo. Para glorificar a Dios, por gracia, primero a los judíos y después a los gentiles. Como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, el que se levantará a regir a los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Todas promesas, o sea, ya en el Antiguo Testamento se hablaba de que Dios iba a abrir sus brazos también a los gentiles. Y acá Pablo cita de la ley, de los salmos, de los profetas, que en todo lugar se hablaba de que un día llegaría también la salvación a los gentiles, para gloria de Dios, para que los gentiles también glorifiquen a Dios y para que no se crean mejores. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y así concluye entonces esta sección. Había hablado del Dios
de la paciencia y la consolación, ahora lo llama el Dios de la esperanza. Él es la fuente de nuestra esperanza. Nuestra esperanza está firme. Nuestra esperanza está firme porque no son deseos. La esperanza está firme porque se llama Jesucristo. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta esperanza está en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Y ese Espíritu, ese Dios de esperanza es que nos llena de gozo y de paz. De eso se trata el reino de Dios. No de divisiones, no de juzgar al hermano, no de cosas secundarias. Se trata de gozo y paz en el Espíritu Santo. Así termina entonces esta carta. El Dios de toda consolación, el Dios de la esperanza, el Dios de la paciencia. Ese es el Dios que nos salvó y que ahora mora en nosotros y que hace que nosotros nos mantengamos unidos por un mismo espíritu. Y nosotros tenemos que colaborar activamente en la unidad del espíritu. Tenemos que hacer todo el esfuerzo necesario y poner al otro por encima de mis propios intereses. La carta termina entonces con un llamado firme al amor fraternal, al amor filial, al amor entre los unos y los otros. Amén.